¿no? Y la verdad es que muchos chicos sienten esto, se sienten muy desvalorizados ellos mismos sienten que no valen, ellos se sienten seres perdidos, pero la verdad es que me imagino que eso es un mensaje que le ha llegado del mundo adulto. No es raro que un adulto le diga a un niño, vos para esto no servís, o dejá esto que vos sos un desastre, sos un inservible, sos un inútil, ¿sí? Después a ese mismo chico queremos educarlo en el compromiso, en los valores y demás. Me parece que al menos, si no sabemos muy bien cómo hacer para que un chico tenga la estima alta, o sea, para que se quiera a sí mismo, especialmente cuando ese daño que tiene en su estima viene de otro lado, no viene de nosotros, viene de su contexto familiar, por ejemplo. Bueno, al menos no abonemos ese daño, tratemos de que el chico pueda sentirse valioso. Además hay algo que en educación se llama la profecía autocumplida, ¿no? No en educación, en muchas ciencias sociales, pero digo, en educación tiene el sentido de decir, si yo como adulto creo que este chico no sirve, estoy cumpliendo la profecía. Ese chico no va a servir, porque si yo no apuesto por él, obviamente que ese chico no va a poder. ¿Sí? Si yo creo que no puede, no va a poder. O sea, solamente va a poder si creo que puede. O sea, si le doy las herramientas que creo que va a poder utilizar. Por ejemplo, para chicos de sectores marginales, si yo le doy una educación diferencial, porque creo que son menos, porque creo que son incapaces, porque estos chicos pobrecitos no pueden entender y demás, bueno, obviamente voy generando un chico con pocas capacidades, pero soy yo el que lo está haciendo, no es que el chico naturalmente es incapaz. Es una profecía que se cumple porque lo hemos producido nosotros. Y seguramente después decimos, viste, yo te dije que no iba a andar, ¿no? Yo le di lo que había que dar, pero no puede ser. Pero es porque la mirada que tenemos hacia el chico es realizativa. La mirada lo construye al chico, no es que es inofensiva. Entonces, me parece que hay que pensar en la confianza como algo que tiene efectos. La confianza no se da porque el otro se lo merezca. La confianza es previa a los merecimientos. Yo ejerzo esa acción de confianza en el otro, yo confío en vos y entonces te dejo salir y entonces dejo que hagas esto y dejo que hagas lo otro porque estoy confiando en vos. Por supuesto, después el otro me tiene que demostrar que esa confianza valió, ¿no? Entonces, la confianza que un padre le da a un hijo para que haga determinadas tareas, para que se vaya, para que haga un viaje, es una confianza que, por supuesto, después se verá si fue bien empleada, ¿no?, por el chico. Y tal vez yo pueda decirle, mirá, yo confié, pero la verdad es que me has defraudado, ¿no? Porque uno también puede decirle esas cosas a un chico cuando se manda una macana y uno ha apostado porque el chico podía hacer las cosas bien. Pero en general la confianza tiene buenos efectos. O sea, confiar en el niño es generar en él capacidades, es ayudarlo a su cada vez mayor autonomía. Pero también hay algo que pongo acá que es confiar en nosotros. Y esto lo dice un autor, Miguel Espeche, que es un psicólogo, en un libro que se llama Criar sin miedo, que yo lo puse ahí abajo como título, digamos, Criar sin miedo, porque lo que él dice es que también hay una clave de la época actual, que es que muchos padres se sienten muy dubitativos, digamos, tienen mucha fragilidad en sus decisiones, digamos, como que todo parece que es negociable, ¿no? Te digo que no hagas esto, pero si el chico dice sí, déjame, bueno, está bien, ¿no? Aparece todo el tiempo el desafío por parte de los chicos hacia los adultos y los adultos dudando de qué tienen que hacer. En definitiva, parece que todo se negocia, ¿no? En ciertos sectores sociales los chicos tienen mucha capacidad para negociar con los adultos y lograr lo que quieren. Entonces, ahí aparece una debilidad en la propia confianza. También nos podemos equivocar, pero es mejor mostrar cierta seguridad, ¿no? En decir, bueno, no, volví a tal hora. No sé, quiero decir, poner un límite. Es decir, no, ahora apagamos esto y nos vamos a dormir. Y ponemos un límite para... Tal vez el chico por ahí tiene razón esa vez de que estaba viendo algo importante, pero está bien, por ahí nos equivocamos una vez, 2 veces, pero es importante mostrar... confiar también en la propia intuición respecto de los chicos. Confiar en nosotros, porque si no confiamos en nosotros, y eso no surge de haber leído libros o de haber estudiado para actuar, si no confiamos en nosotros, esa desconfianza también se transmite.
Y yo quería pasar algunos temitas que están en los libritos, pero que me parecían que están presentados al principio. Dijimos, temas difíciles porque no nos animamos a hablar de ellos. Uno de ellos es la muerte. Por supuesto que pueden pasar dos cosas. O el chico pregunta porque le surgió la pregunta, y ahí estamos más tranquilos porque podemos pilotearla mejor. Pero también puede ser una muerte cercana, o sea que ahí hay mucha angustia y entonces son distintos los abordajes, ¿no es cierto? Ante una muerte cercana, que incluso puede ser la muerte de una mascota, ¿no? No tenemos por qué pensar en la muerte de un ser humano. A veces la muerte de una mascota, pero también muy querida, puede generar mucha angustia. Primero, no estar apurados en hablar, digamos, no apurarnos en obturar con nuestras palabras lo que pueda surgir de un chico, digamos, no apurarnos, quiere decir no querer dar respuestas, bueno, mirá, está en el cielo, pero sigue estando de algún modo y en realidad te escuchas y vos le hablás, y no para querer tranquilizar, sino también soportar esa angustia, incluso soportar ese silencio. Es decir, hay algo ante la muerte que indefectiblemente es el silencio, en principio, el silencio ante lo trágico, lo triste. Y en todo caso, la diferencia entre el adulto y el niño en ese silencio es que es el adulto el que acompaña al niño, por más que el adulto también esté sufriendo, ¿no? Yo vuelvo sobre esto porque me parece que es la asimetría necesaria. Yo también estoy en silencio, pero yo lo estoy conteniendo a él, ¿no? Yo estoy en una posición distinta que la de él. Y lo estoy ayudando a él, aunque me tendría que ayudar a mí mismo y buscaré otras instancias para que me ayuden a elaborar un duelo, o sea, poder superar. No superar la pérdida, que no se supera nunca, sino pasar el duelo y poder volver a vivir de algún modo. Entonces digo, ahí hay mucho del mundo del silencio que también es un acompañamiento, una contención. El cómo te explico no quiere decir que voy a estar todo el tiempo explicándote, sí, se murió por tal enfermedad, en realidad hubo tantas bacterias que lo afectaron. Entonces trato de meter palabras para a ver si la respuesta sirve para apaciguar. Pero además, cuando trabajamos el tema de la muerte, en realidad es ponerla a contraluz respecto de la vida. La muerte es dolorosa, pero también es cierto que es lo que pone en valor la vida, ¿no? Porque nos sabemos mortales, valoramos la vida. La vida tiene valor por eso, digamos. Si no estuviera esa conciencia de la mortalidad, no sé qué sentido tendría para nosotros vivir. O sea, el proyecto que queremos para nosotros sabemos que es un proyecto finito, y lo valoramos fuertemente también por eso. Hay un tango que dice, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Él está hablando, el personaje de la canción, de los años de la infancia, ¿no? Que pasaron, y son dos viejos hablándose. Pero ¿qué recuerda él? Desde la contraluz que le ofrece la muerte, ¿no? Recuerdo un gesto travieso después de aquel beso robado al azar. ¿Por qué lo traigo? Porque digo, uno ante la muerte no recuerda ni valora una cuestión económica, si me cambié el auto o no me cambié el auto, si me fue bien en tal o cual trabajo, digamos. Esas cosas nos preocupan en el día a día, pero la verdad es que cuando nos ponemos a pensar en el valor que tiene nuestra vida y qué cosas son valiosas para nosotros, es... es la muerte la que nos ayuda a valorar, darnos cuenta de qué nos parece valioso. Seguramente, ante la muerte, lo que vamos a recordar son gestos, son besos, son caricias, son afectos, y no vamos a andar recordando tonterías, que por ahí nos volvieron locos durante mucho tiempo, ¿no? Por ahí sufrimos mucho por esas tonterías. Entonces digo, si hablamos de la muerte es para poner en valor la vida, si hablamos de la muerte con el chico es para valorar quiénes somos, qué queremos, y además porque podemos distinguir entre vida y existencia. Eso significa que solo los seres humanos, y esto lo dice Todorov en un libro que se llama La vida en común, solo los seres humanos, a diferencia de los demás animales, no solo quieren vivir, sino que también quieren existir. Es decir, la existencia es propia del humano. Los animales viven y mueren. Los seres humanos, además, existen. Y existir quiere decir ser para los otros. Quiere decir ser visto por los otros, ser reconocido, ser valorado por los otros. Entonces es verdad que yo me muero, pero yo quiero existir, digamos. Entonces, y si yo quiero existir, mi vida cobra sentido en el sentido de que quiero dejar esto o aquello.
para aquellos que me sobrevivirán, ¿no? Y lo mismo pasa con aquellos seres queridos que han muerto. Yo puedo hablar con el chico sobre la existencia, no sobre la vida. Bueno, muy bien, murió, pero existe porque estamos hablando de él, porque lo estamos recordando, porque nos acordamos de sus anécdotas, porque te dijo tal cosa y todavía te acordás, ¿no? Y aparte porque la existencia no tiene que ver tanto con que se haya muerto alguien. En realidad nosotros estamos constituidos por los otros. Entonces, la muerte de un otro es también algo que nos afecta fuertemente porque está dentro nuestro, o sea, está en nosotros. Yo perdí a mi padre cuando tenía 20 años. Él cantaba tango, yo también cantaba tangos. Yo lo primero que pensé es que había perdido su voz, porque tenía fotos, todavía había algunos olores que lo identificaban, digamos, ¿no? O sea, podía recuperar ciertas cosas, aún materiales, digamos, de mi padre. Pero en algún momento descubrí que su voz estaba dentro de mi voz. Es decir, que la voz que yo tenía era también su voz, digamos, que yo la había recuperado, estaba dentro mío. Entonces, el otro está existiendo y nadie duda de que murió, ¿no? Pero creo que este tipo de juego entre vida y muerte es la que hay que poder sostener cuando hablamos con los chicos de la muerte. Que la muerte no sea lo final en un sentido de negritud absoluta. Y además, una cosa que parece paradójica es que la mortalidad es la generadora de la alegría. ¿Por qué? Porque la alegría, a diferencia de la felicidad, no necesita de razones. Nosotros cuando decimos que estamos felices, seguramente estamos hablando de algo bastante importante, ¿no? Estamos diciendo, logré tal cosa, no sé, me siento querido, estoy enamorado, no sé, digamos, muchas cosas importantes que nos parecen que hacen a la felicidad. La felicidad necesita de razones, de ciertos requisitos, ¿no? Si no se dan esos requisitos, no somos felices, ¿no? No se puede ser feliz en cualquier situación. Pero sí se puede ser alegre y estar alegre, aún en situaciones difíciles. Porque la alegría es solamente el agradecimiento por el estar vivo. O sea, el momento de la alegría no tiene que ver con la razón, no tiene que ver con que me haya pasado esto o aquello, tiene que ver con reconocerme como un ser vivo y valorarlo, o sea, descubrirlo y ponerme feliz, mejor dicho, alegre, por la vitalidad que hay en mí. Saqué esta frase, hace mal tiempo, es cierto, pero es mejor que haga mal tiempo a que no haga ninguno, ¿no? O sea, otra vez la mortalidad me ayuda a pensar que, bueno, las cosas de esta vida pasan, yo qué sé, pero mejor que haga mal tiempo, ¿no? ¿Vamos bien con el tiempo? ¿Por allí? ¿Vamos bien? Bueno. Acá hay cosas que ya están dichas pensando en la fragilidad que produce una separación, ¿no? La fragilidad de padres o de adultos que sufren una crisis, y creo yo que aún en esa fragilidad nunca hay que compararla con la del niño, ya lo dijimos, y en el caso de una separación, en el caso de este cambio en la rutina familiar, me parece que es importante dar algunas pistas, es decir, ok, yo puedo no saber muy bien cómo va a ser mi vida a partir de ahora, de que me separé, pero puedo generar algunas certezas a ese chico. Bueno, nos vamos a ver en tales lugares, en tales tiempos, si es que soy yo el que se tiene que ir, ¿no? O sea, generar esa idea de que no me estoy yendo de vos, que no me separo de vos, o sea, me separo de mi relación con tu mamá, ¿sí? Pero no tiene que ver con la pérdida del padre, porque me parece que la angustia del chico es no entender qué está pasando en esa estructura, ¿sí? Y creer en una pérdida absoluta. Incluso aún cuando alguien se borra totalmente y efectivamente pasa a estar ausente, me parece que el discurso del otro que está ahí frente al niño no es despotricar contra ese que se fue, sino hacerlo presente de algún modo en la función paterna, ¿no? En algún modo tiene que entrar ese padre, aunque haya sido lo que fue. No culpabilizar significa no culpabilizar a ese otro que se fue o que me ha dejado si yo me siento traicionado, ¿no? O sea, si yo creo que el otro es el culpable de la situación, no culpabilizarlo frente al chico. Yo he visto situaciones de parejas que se separan y que usan a los chicos como realmente como rehenes y como cómplices. Es decir, yo le genero un discurso incluso al chico para que hable mal de su padre o al revés, ¿no? El padre hacia la madre, digamos, donde el chico pasa a ser un botín, ¿no? Esto es bastante común en muy malas separaciones, ¿no? Donde hay muchos rencores, muchos odios,